Bendecido día para cada uno de mis hermanos que escuchan cada mañana estas reflexiones. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Que nuestro Dios sea bendiciendo la vida de cada uno. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, tenemos un tema principal que se titula Desafíos y oportunidades para los cristianos de hoy. Retos y oportunidades emocionales. Ya estamos en la segunda semana, mis amados hermanos, y nuestro tema para el día de hoy, 13 de febrero del 2023, se titula Falta de perdón. Les pido, mis hermanos, que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre, en esta hermosa mañana venimos delante de tu divina presencia, Señor, a pedirte, Padre Santísimo, que tú seas, Señor, guiando nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, Padre Santísimo. Que tú seas, Señor, también llenándonos con tu Santo Espíritu cada mañana, Señor, a cada expositor de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Santísimo, porque tenemos esa bendición y ese privilegio de poder compartir estas lindas reflexiones, Padre Celestial, basadas en tu palabra. Gracias, Padre. Nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos, mi Señor, para que tú seas guiándonos. Queremos darte honra y gloria, este hermoso grupo edificados en la palabra, Señor. Tú seas guiándonos, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como les decía, tenemos un tema muy interesante, o sea, una reflexión y es muy interesante que nosotros la pongamos en práctica como deber de todo cristiano, mis hermanos. La falta de perdón es el título de nuestra reflexión, Y nuestro texto base lo encontramos en Marcos 11:26. Y nos dice así: porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mis amados hermanos, es impactante que muchas de nuestras comunidades de fe realizan momentos de consagración cada año para revisar todas estas situaciones, como lo es la falta del perdón y reconciliación, mis hermanos, con el otro, sea familiar, sea con un hermano, o sea con un amigo, o alguna otra persona, mis amados hermanos. Este es un desafío aún enfrentamos ya de mucho tiempo, mis hermanos. Este desafío ya se viene enfrentando ya hace mucho tiempo, mis amados hermanos. Es decir, que muchos van año con año, día a día, mis hermanos, semana tras semana, con la carga de la falta de perdón. Es muy estresante, mis amados hermanos, cargar con esa carga de perdón. ¿Qué es lo que no puedes perdonar, mi amado hermano? ¿Qué es? Es algo tan difícil. ¿Es algo tan difícil para no poder perdonar, mi amado hermano? ¿Es tanto tu rencor, tu ego, o quizás el yo, que no deja perdonar? La mayoría que vive en esta situación prefiere comerse el dolor, cargar con él. Y la crisis que está enfrentando, mis amados hermanos, es victimizarse, porque ya es parte de ella o de él. Asimismo, como es negarse la dicha de ser libres, mis hermanos, y aún también de perdonarse. Es que si no perdonamos, no tenemos una libertad de espíritu, y no podemos perdonarnos también. Es claro que este pasaje va más allá de ser imperativo, mis hermanos, el perdón,
si no es una experiencia muy grande e impactante, mis hermanos, que Dios nos da en el perdón y que puede cambiar nuestra vida desde ahora en adelante. Claro que sí, si nosotros practicamos el perdón, mis amados hermanos, nos quitamos toda carga de ese resentimiento que tenemos, mis amados hermanos. Pero nuestro objetivo, mis hermanos, es revisar que la falta de perdón es una cárcel que muchos de nosotros negamos a salir de ella, viviendo en esclavitud. De igual forma, preferimos vivir con esta tortura, mis hermanos, y victimización, que sentimos libres y plenos. En primer lugar, mis hermanos, es en realidad muy preocupante y debemos recapacitar inmediatamente a que debemos perdonar, mis hermanos. ¿Por qué? Leemos en Marcos, como nos dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mis amados hermanos, para que nuestra oración sea escuchada, requiere del perdón, tanto como de la fe, mis amados hermanos. Pueden ser perdonadas faltas simples, o también heridas. Esas heridas profundas pueden ser sanadas, mis hermanos. Pero si nosotros somos faltos de perdón, mis amados hermanos, esas heridas no sanarán, aunque sean simples, porque hay falta de perdón, mis amados hermanos. El perdón es una actitud que honestamente reconoce la ofensa y después la hace a un lado, basándonos reconociendo que nuestro Dios nos perdona, mis hermanos. ¿O acaso no necesitamos nosotros ser perdonados, mis amados hermanos? Cada día, cada momento nosotros pecamos. Uno de los peores pecados que podemos cometer como cristianos, mis amados hermanos, es la falta de perdón. La palabra en griego que se utiliza en la Biblia para expresar perdón, mis hermanos, es aphesis. Significa liberar. Eso es lo que significa en griego, mis amados hermanos, aphesis. Liberar. Si no perdonamos, no somos liberados. Estamos prisioneros en aquel dolor, mis amados hermanos. También también se utiliza para remisión de pecados, esta liberación, mis hermanos. Es necesario, mis hermanos, para obtener salud física también, emocional y espiritual, porque todo esto, al no perdonar, todo esto nos ocasiona muchos problemas en la salud mental, mis amados hermanos, en la física, en la emocional y mucho más en la espiritual, mis amados hermanos. Perdonamos, pero no olvidamos. Aunque lo intentemos, no lo podemos borrar de nuestra memoria, tampoco las consecuencias causadas, mis hermanos. Pero eso sí, mis amados hermanos, no lo podemos olvidar, no podemos sacarlo de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero ya, gracias a Dios, ya no hay rencor, mis amados hermanos, porque ya hubo perdón para el que nos hizo daño.
Hermanos, ¿cómo quisiéramos ser como nuestro Señor? Cuando dice en Hebreos 10:17, mis hermanos, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuánto amor tiene nuestro Dios, mis amados hermanos, para con nosotros, que nunca usará el pecado en nuestra contra. A nuestro Dios aún, y nuestro Dios, mis hermanos, siendo todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera con todos nosotros, pero su amor es más grande y su misericordia, mis amados hermanos. Para nosotros es imposible olvidar, pero eso nos resulta difícil. Por eso es que nos resulta difícil perdonar, mis amados hermanos. A nosotros se nos hace difícil perdonar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que ir en contra de nuestros propios pensamientos, contra nuestras propias emociones, contra nuestros propios sentimientos y deseos, y en contra de nuestra voluntad. El olvidar no es el medio de perdonar, mis amados hermanos. Únicamente el amor a Dios nos puede llevar a perdonar. Cuando lo amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ahí es donde nosotros podemos perdonar. ¿Por qué? Porque está el amor de Dios en nosotros. Mis amados hermanos, si nos damos cuenta, no solo por falta de fe, no obtenemos el favor de Dios, también es por falta del perdón, mis amados hermanos. Es uno de los mayores obstáculos. Es por eso que lo encontramos en la oración que nuestro Padre Celestial enseña cuando le piden que les enseñe a orar. Es uno de los, como un requisito, mis amados hermanos, que tiene que haber en todo cristiano. El rehusarse a perdonar, mis hermanos, o el guardar amargura, también puede estorbar nuestra oración. En esta área necesitamos de una gran fe, porque hay corazones duros y no perdonan. Es como un monte imposible de mover, mis amados hermanos. El apóstol Pablo nos aconseja, mis hermanos, en Romanos 12:18, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si nosotros perdonamos, mis amados hermanos, tenemos paz y para con todos, porque hemos perdonado a todo al que nos ofende. Ahí vamos a encontrar la paz, mis amados hermanos. Qué bonito, una sonrisa a todos y no un mal gesto, mis amados hermanos. En Mateo 6:14-15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Mis hermanos, sigue diciendo el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Lucas 6:37 nos dice también, mis amados hermanos, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí está la clave, mis amados hermanos. Tenemos que perdonar, no tenemos que juzgar. Porque cuando es mucho el rencor que tenemos y no perdonamos, juzgamos. Y entonces esto no es posible. Porque nos dice la palabra de Dios, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Tenemos un gran ejemplo, mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo perdona al ofensor. Y lo encontramos en 2 Corintios 2:5 en adelante, mis amados hermanos. Esta epístola del apóstol Pablo nos dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en Cristo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Entonces, le basta
A tal persona, dice el apóstol Pablo, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. A este hombre muchos lo estaban juzgando, mis amados hermanos. Había una gran represión contra él por el pecado. Así que al contrario, vosotros más bien, dice su palabra, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí el apóstol Pablo se nota un poco afligido, entristecido por la represión que se le había hecho a este hombre, porque el apóstol Pablo muestra una verdadera sabiduría, mis hermanos. Se requiere a una persona en específico, pero él no nombra el nombre. La frase a tal persona, cuando dice esta frase, a tal persona, es cuando se utiliza en ambos libros, mis hermanos, para describir al hombre que peca en un asunto de incesto. Por eso no dice su nombre, solo dice a este hombre. Mis amados hermanos, presuntamente este hombre fue puesto bajo disciplina de la iglesia, mis hermanos, pero este hombre recibió esta reprensión hecha por muchos, como se da a entender en su palabra. Después de haber recibir este hombre la reprensión, mis amados hermanos, se arrepiente. Pero los corintios cristianos, mis hermanos, no querían recibirle de vuelta. Pablo les dice que no sean severos, no exageren, que consideren y que la represión le bastaba, que lo perdonaran y a la vez lo consuelen. Dice, debéis perdonarle y consolarle, dice Pablo. Aquí vemos, mis amados hermanos, que aquí estaban equivocados los corintios cristianos al retener el perdón, porque aquí prácticamente ellos estaban reteniendo el perdón y la restauración de aquel hombre, que sí se había arrepentido de verdad, mis hermanos. Pablo les dice, más bien debéis de perdonarle y consolarle para que no sea consumido de mucha tristeza. La preocupación de Pablo. Mis amados hermanos, aquí vemos que la reprensión no tiene que ser severa, porque el pecador, mis hermanos, cuando reconoce su pecado, no va a estar feliz, se entristece al tener esa postura tan severa de ellos. También hay peligro, mis amados hermanos. Si arriesgaban a arruinarle o causándole ser consumido en la tristeza. La obra de restauración, mis hermanos, es tan importante como la obra de reprensión. En Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Tenemos que tomar en cuenta, mis amados hermanos, y que nosotros podemos también cometer algún pecado. Entonces si tenemos que dar reprensión, tiene que ser con amor. Por eso dice espíritu sois espirituales con espíritu de mansedumbre. Es con mucho amor, mis amados hermanos, para no herir a aquel que ha cometido el pecado. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser hacendosos con nuestros hermanos que han pecado, no por felicitarlos por el pecado, sino que porque están faltos de amor al darse cuenta de sus errores. Y dice en el versículo 2 de Gálatas 6,
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, también en Timoteo nos da otro consejo. Dice en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es a todos los hermanos que tienen que actuar en la disciplina, mis amados hermanos. Ellos tienen que actuar en la disciplina en la iglesia, porque también la iglesia tiene que haber disciplina, mis hermanos. Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Porque eso es escapar del lazo del diablo cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, mis amados hermanos, y pedimos perdón. Dice del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. No es a voluntad del hombre o del ser humano, sino que es a voluntad del diablo que están sometidos, mis amados hermanos. Están cautivos, mis amados hermanos. Toda exhortación tiene que ser basada en las Escrituras, mis amados hermanos, para no tener problemas. Y también nos aconseja que seamos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre. Paciencia, mis hermanos. Y es por eso, mis amados hermanos, que aquí vemos la palabra de Dios, cómo nos exhorta cada día, nos da, mis amados hermanos, ese privilegio, porque ese es un privilegio a nuestros hermanos ministros, obreros o pastores, más bien ministros, que ellos son los que tienen que poner disciplina en la casa de oración. Mis amados hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Ahí es donde tenemos que usar el dominio propio, cuando nosotros estamos más bien en la disciplina, mis amados. Mis amados hermanos, también vemos en su palabra, cuando nuestro Dios, el perdón de nuestro Dios, mis amados hermanos. Hay personajes bíblicos transformados por medio del perdón de nuestro Señor Jesucristo. David, lo podemos leer en 2 de Crónicas 11:12, mis amados hermanos. Él fue perdonado y él fue un gran siervo de nuestro Señor también. Saulo, que fue perseguidor de los cristianos, y lo podemos leer en Hechos 9:3 y 8, mis hermanos. Y él llegó a ser un gran misionero. También sufrió persecuciones, mis amados hermanos. En el Nuevo Testamento hay 13 epístolas que realizó grandes obras llevando el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos, mis amados hermanos, que cuando nuestro Dios nos perdona, si nosotros pedimos perdón, somos obreros y podemos trabajar en su obra, mis amados hermanos, pero tenemos que estar limpios de toda amargura. Mis amados hermanos, tenemos un gran ejemplo que seguramente nadie de nosotros podemos perdonar, mis amados hermanos. En Hechos 7, 59, 60, mientras apedreaban a Esteban, mis hermanos, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, mis hermanos: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Oh Señor, vemos, Padre Celestial, cuando mora tu espíritu y tu amor en tus hijos. Mis hermanos, también tenemos a José, mis amados hermanos. Que José fue un hombre que escogió perdonar antes de llenar su alma de rencor, resentimientos, amargura, odia contra sus propios hermanos. Y así lo mismo, como vimos, Esteban escogió perdonar a quienes lo apedreaban, mis hermanos, pues puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Vemos estos grandes ejemplos, mis amados hermanos. También vemos, mis hermanos, el mayor ejemplo que tenemos para que nosotros también seamos perdonadores, mis amados hermanos. Y nosotros que somos ciertamente pecadores, mis hermanos, no merecemos más que el castigo, pero nuestro Dios con su gran misericordia nos da su perdón, mis hermanos, y la vida eterna también. Él tiene misericordia en lugar de castigo. Eso es lo que nos da Él. Él tiene misericordia de nosotros y nos da la misericordia en lugar del castigo. Gracia en lugar de juicio, mis hermanos. Judas lo traicionó, mis hermanos, y lo entregó. Herodes y Pilatos lo juzgaron, mis hermanos, y los soldados romanos lo ejecutaron y perdonó, mis amados hermanos. Ese es el gran ejemplo de perdón que tenemos, mis amados hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice su palabra, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, mis hermanos, mucho, siendo a la verdad, nuestro muerto en la carne, mis hermanos, pero vivificado en espíritu. Mis amados hermanos, vemos aquí el perdón de nuestro Dios cuando dice: Padre, cuando nos dice nuestro Señor, cuando Él ya estaba en la cruz, y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no merecía morir en la cruz, mis amados hermanos, y estaba pagando por una deuda que era nuestro. Sin embargo, supo perdonar a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Mis hermanos, aquí vemos es como una reflexión para cada uno de nosotros, ver cómo nuestro Señor Jesucristo perdona, y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no saben lo que hacen? Porque si ellos supieran lo que hacían, no le hubieran hecho eso a nuestro Señor Jesucristo, no lo hubieran dado de latigazos, no lo hubieran golpeado y no lo hubieran crucificado. Pero no, mis amados hermanos, cuando dice, por eso es que dice: no saben lo que hacen. Y así tenemos nosotros también, mis amados hermanos, cuando tenemos problemas de ofensas con alguien que no conoce las cosas de Dios. Ese es el perdón que nosotros tenemos que tener también para ellos, porque ellos no saben lo que están haciendo, porque ellos no conocen ni están en los caminos de nuestro Señor. Por eso dice su palabra en Efesios 2:13, mis amados hermanos: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, estábamos muy lejos de Dios. Y es por eso que estos dos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, nos dan a entender en estos versículos, mis hermanos, que nosotros obtuvimos reconciliación por medio de la cruz. Por la sangre que derramó en la cruz nuestro Señor, hemos sido acercados a Él, mis hermanos. Esto es lo que nos ha acercado a nuestro Dios, su sangre y su muerte en la cruz. En 2 de Corintios 5:21
nos dice así, mis hermanos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él pagó nuestros pecados, mis amados hermanos. Alguien que no tuvo pecado ni conoció pecado pagó por los pecados de todo el mundo, mis amados hermanos. Pongamos nuestro corazón o nuestra mente en este versículo, analicémoslo profundamente, mis amados hermanos, porque nuestro Dios, que no conoció nunca pecado, mis hermanos, Él pagó todos los pecados por todos nosotros, mis hermanos. Y es por eso que en Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque nuestro Dios es rico en misericordia y en amor, mis amados hermanos. Es por eso que estas son las riquezas de nuestro Dios. Y Cristo nos amó y se entregó en ofrenda para perdonar todo, que se perdonara todos nuestros pecados, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, vemos aquí, este versículo nos habla de la importancia del perdón. El perdón es una decisión voluntaria también, mis amados hermanos, y consciente, que no nos libera que no nos libera de sentimientos negativos, como el rencor, el resentimiento, enojo, dolor. Por eso es que es una decisión voluntaria. Si nosotros queremos seguir sufriendo todo esto, no podemos, no se nos será liberada. Esos sentimientos que tenemos es negativo, como el rencor también, el resentimiento, el enojo y el dolor. El perdón es un atributo divino, mis amados hermanos, porque si nos damos cuenta, es nuestro mayor ejemplo en nuestro Señor Jesús. Y por eso es que es un atributo divino, consistente en perdonar a alguien por una ofensa, una deuda también, mis amados hermanos. El perdón es un signo de fortaleza, no de debilidad tampoco. Eso es un signo de fortaleza, porque todo aquel que tiene fortaleza para pedir perdón, no es por ser débil, mis amados hermanos, sino que es porque el amor de Dios está en él también. El perdonar nos permite, mis hermanos, dejar atrás el pecado y vivir el presente. Cuando perdonamos, mis hermanos, a los demás, también nos perdonamos nosotros mismos. ¿Por qué nos perdonamos nosotros mismos, mis hermanos? Porque al no haber perdonado, mis amados hermanos, cargamos esa raíz de amargura, haciéndonos mucho daño. El perdonar muchas veces no es fácil, mis hermanos, pero también tampoco es imposible. Si el amor de Dios está en nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos esforzarnos por perdonar y nos hará personas felices, libres, con mucho amor para nuestro prójimo. Ya no habrá nada que nos haga airarnos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Debemos perdonarnos unos a los otros porque es la condición, mis hermanos, de nuestro propio perdón. Y tener paz, amor, gozo con todos, mis hermanos. El Espíritu de Dios perdona. El espíritu de perdón es el espíritu de amor, perdón, mis hermanos. Si nosotros decimos a perdonar, mis amados hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios en oración, en ayuno, mis amados hermanos. Cuando tenemos algo en nuestro corazón que no nos deja perdonar, pidámosle mucho a Dios que Él sea guiándonos en todo momento y que nosotros
podamos llegar a aquella persona a pedirle perdón, no importa si ella nos ofendió, sino que nosotros necesitamos de ese perdón. Necesitamos ser perdonados. No importa si aquella persona nunca se arrepiente, no importa que no se arrepienta, pero nosotros sí sanemos nuestro corazón, perdonando y yendo a pedir perdón, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, les pido que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, en esta mañana, Padre Santísimo, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Padre Celestial, que tú seas guiando nuestra vida espiritual, Padre. Porque nuestra vida diaria en el mundo se convierte en la prueba de nuestra relación contigo, mi Padre Celestial, y en nuestra oración. La vida no consiste, Padre Santo, en que nosotros debemos de estar alejados de ti. Nuestra vida diaria en el mundo se convierte en la prueba de nuestra relación contigo, Padre Santo. El pecado es una carga pesada, Padre. Trae la tensión de la culpa y la amargura de saber que hemos obrado en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. También viene acompañado de remordimiento, al darnos cuenta de que debido a nuestras acciones podemos haber herido a otro de nuestros hermanos, y así no podemos recibir las bendiciones que nuestro Padre ha dispuesto a darnos. Señor, te alabamos Padre Celestial, porque tú eres justo, santo y digno de toda suprema alabanza, Padre, y adoración. Por medio de ti, Señor, oramos, Señor, y te damos honra y gloria por el sacrificio en la cruz, porque nos redimiste, Padre, a través de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos rescataste de la potestad de las tinieblas, Padre. Eres el mediador entre nuestro Dios y el hombre. Gracias porque te entregaste por amor a la humanidad, Señor, pagando alto precio por nuestros pecados, Padre. Gracias, Padre Celestial. Te damos gracias porque el perdón de pecados según las riquezas de tu gracia nos has dado, Señor. Gracias porque fuiste herido por nuestras rebeliones, Señor, y molido por nuestros pecados. Perdónanos, Padre Celestial. Te damos en esta mañana gracias, Señor, por todos esas bendiciones, Padre, que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, principalmente el perdón, Señor, de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, Señor. Te pido bendición para este hermoso grupo edificados en la palabra, Señor. Bendice a nuestros hermanos administradores y a nuestros hermanos expositores y a nuestros hermanos en oración. Y cada uno de mis hermanos están enfermos, el que se encuentre enfermo, Padre Celestial, tú pongas tu mano poderosa y sanadora sobre cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre mío, porque tú has puesto tu mano sanadora, Señor, sobre de mí. Sobre este hombro, Señor, que se me había rasgado un tendón, Padre. Pero cuando tenemos fe en ti, Padre Celestial, tú pones tu mano sanadora, Padre. Gracias, Padre, porque sin absolutamente nada, Señor, más que con tu bendición y tu misericordia, y por fe, estoy bien, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por tu mano poderosa y sanadora. Así te pido por todos los enfermos, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Bendecido día para cada uno de mis hermanos que escuchan